Le llamaron loco por adoptarla, pero resultó ser un verdadero genio. Cuando el mundo se desmorona, no con estrépito ni tragedia, sino con frialdad y deliberación, un hombre queda solo frente al silencio. Jaime Roldán había sido un magnate, un referente, el creador de un imperio financiero. Pero un día despertó, no en un ático acristalado, sino en un modesto piso alquilado, con un solo euro en el bolsillo, y sin respuesta a la pregunta más urgente: ¿qué merece la pena ahora para seguir viviendo? Su nombre era Jaime Roldán, y hasta hacía un año ese nombre despertaba respeto, envidia, temor y admiración. Su empresa, Roldán Capital, gestionaba activos por cifras tan descomunales que la mayoría ni siquiera sabía leer tantos ceros de un vistazo. Pero todo eso ahora era polvo. Se sentaba en la cocina descuidada de su apartamento. Una taza de café soluble barato reposaba sobre la mesa, con un trozo de papel flotando dentro. Todo, como él, parecía agotado y desechado. Habían pasado 8 meses desde aquel día en que Víctor Blasco, su socio, cofundador y lo que alguna vez pareció un amigo, le sonrió por la mañana y desapareció al día siguiente junto con miles de millones, provocando un colapso calculado de Roldán Capital. Los teléfonos enmudecieron, los abogados se esfumaron, los amigos le olvidaron. Los medios lo convirtieron en símbolo del fracaso. Incluso acuñaron un término: el síndrome Roldán, cuando la confianza ciega en un socio desemboca en catástrofe. Todo comenzó, como casi siempre, desde dentro. El algoritmo, impulsado por el sistema Talón que habían desarrollado durante años, empezó a comportarse de forma errática. Fallos del sistema, ventas en pánico, vacíos de liquidez. En 3 días, Roldán Capital dejó de existir como entidad y Víctor se esfumó. Aquel día, Jaime salió de casa casi en piloto automático. La calle estaba fría, el aire le cortaba la piel. Sabía que en su cartera quedaba solo un último euro. Lo guardaba para recordar cómo empezó todo, con una moneda, una idea, un sueño. Se detuvo cerca de una boca de metro. Una niña, de unos 8 años, estaba sentada cerca. Frente a ella, un cartón con una docena de grullas de papel. Una caja con un cartel escrito a mano decía: origami. Una grulla, 1 euro, para ayudar a mi abuela a curarse. Iba a pasar de largo, pero sus ojos, oscuros, serenos, sin rastro de autocompasión, lo detuvieron. No eran ojos de niña, eran de alguien que había visto demasiado. ¿Cuánto por todas?, preguntó. Ella parpadeó y se encogió de hombros. Si te llevas todas pueden ser 8, pero a la abuela no le gusta que baje el precio. Jaime sacó su último euro. Solo tengo 1, pero tal vez pueda comprar una grulla y la comida. Ella dudó un momento pensando. Luego asintió. Fueron a un bar modesto. La niña no pidió la carta. Ya sabía lo que quería: trigo sarraceno y una hamburguesa de pollo. Mientras ella comía, Jaime miraba por la ventana, sus pensamientos a la deriva, hasta que notó que ella dibujaba algo en una servilleta, sin parar. Cuando se inclinó para mirar, se quedó helado. En la servilleta había integrales, gráficos, secuencias numéricas, ecuaciones complejas, escritas con la precisión de un matemático. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía, respondió. ¿Te gustan las mates? Me llegan en sueños, dijo sin levantar la vista. Cuando la abuela está en el hospital, cuento cosas. Los números ponen orden. Significa que aún se puede arreglar. No supo qué decir. Su mente, una vez lo bastante aguda como para analizar flujos financieros globales en tiempo real, ahora solo podía aferrarse a un pensamiento. Esto no era solo una niña. Era algo raro. Un milagro. Una semana después, Sofía ya vivía con él. Jaime reunió las fuerzas que le quedaban. Contactó con una vieja conocida, María, una trabajadora social, y le contó todo. Presentó los papeles y fue directo. No quería cuidarla temporalmente. Quería que se quedara con él para siempre. María lo miró con escepticismo. Su reputación estaba por los suelos. No tenía ingresos ni patrimonio.
El juzgado apenas accedió a escuchar el caso, pero luego los vieron juntos. Cómo Sofía le tomaba la mano, cómo permanecía a su lado sin pedir nada a cambio, y el tribunal concedió una custodia temporal. Sofía empezó en un colegio público. En su primera semana corrigió a la profesora de matemáticas. En la segunda ganó el torneo municipal de cálculo mental. En la cuarta dirigía un grupo de estudiantes mayores, pero por las tardes, cuando terminaba los deberes, se sentaba frente al portátil y jugaba con cifras, datos del mercado, gráficas, algoritmos. Para ella era un idioma, su lengua materna. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, Jaime la encontró sentada a la mesa, con el ceño fruncido. Luego, se volvió hacia él y dijo: «No fue un error. A ti te empujaron. Y tengo pruebas». Al principio no la creyó, pero cuando le mostró los registros, las anomalías y un ciclo repetitivo extraño en el algoritmo que no podía haber surgido por azar, lo entendió. Víctor no solo le había traicionado, había implantado un virus en el propio sistema, diseñado para destruirlo todo y desviar los activos en una secuencia programada. Ese fue el comienzo de una historia que nadie habría podido prever. La de un exmillonario y una niña con grullas de papel que decidieron luchar por justicia. No por venganza, sino para que personas como Víctor Blasco no pudieran destruir vidas sin consecuencias. Sofía se sentaba en el alféizar de la ventana, mordiendo el extremo de un lápiz. Detrás de ella, un montón de papeles, cálculos, diagramas, gráficos. Jaime la observaba desde la puerta. Se sentía extraño, como un invitado en su propia vida. Las paredes eran las mismas, la pintura desconchada, el suelo de madera viejo, la luz apagada, pero con su presencia, el espacio tenía sentido. Sofía se giró. «No lo entiendo», dijo. «¿Por qué nadie vio esto antes? Está todo en los registros». «Porque miraban con los ojos, no con la mente», respondió Jaime, «o porque no querían verlo». Ella asintió como si siempre lo hubiera sabido. ¿Sabías que en el 80% de las crisis financieras hay anomalías algorítmicas que nadie explica nunca? Las esconden bajo la alfombra. «Ahora lo sé», dijo él con una sonrisa. «Sofía, ¿te das cuenta de que eres especial?» «No me distraigo», se encogió de hombros. «Me gusta pensar. Mi abuela siempre tenía una frase en la nevera: el cerebro es lo único que nadie puede quitarte si lo entrenas». Al día siguiente, caminaron juntos hasta el colegio. Jaime le sujetaba la mano y por primera vez en meses sintió que iba hacia algún sitio y no a ninguna parte. Ella no soltó su mano ni siquiera al llegar a la puerta del colegio. En ese instante comprendió. Ella era su familia. No por sangre, por elección, por decisión. Volvió a casa y, sin dejar que la duda se colara, llamó de nuevo a María. Su voz sonaba seca. «¿Sí? Voy a presentar los papeles de adopción, oficialmente». Guardó silencio. «¿Estás seguro?» «Nunca lo estuve tanto». Las primeras audiencias fueron humillantes. El fiscal insistía: «¿Cómo piensa mantenerla? No tiene empresa, ni activos, ni siquiera ingresos estables. ¿No estaría la niña mejor en una familia con recursos? Sabe que su reputación sigue cuestionada». Pero Sofía intervino, sin que nadie se lo pidiera. Simplemente se levantó y dijo: «Si me mandan a vivir con extraños, me escaparé y volveré. No es perfecto, pero es mi persona. Y eso vale más que cualquier cosa que me puedan ofrecer». El juez la miró por encima de las gafas, luego a Jaime, y después escribió algo. Una hora más tarde, llegó la decisión: custodia temporal prorrogada. El caso seguiría adelante para la adopción definitiva. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», le preguntó Jaime esa noche, mientras cenaban macarrones con queso. «Sí», respondió. «Me salté el protocolo, pero no voy a pedir perdón». «¿Por qué no?» «Porque vi cómo apretabas el puño en el juzgado para esconder el miedo, y sé que, cuando un adulto tiene miedo, es porque algo le importa de verdad. Yo soy ese algo. ¿A que sí?». Él no respondió. Solo la abrazó. Ella no se resistió. Sofía siguió avanzando a un ritmo asombroso.
Incluso el director del colegio cedió y aprobó un plan de estudios personalizado. Un prestigioso instituto de tecnología le ofreció entrar en un programa especial para niños superdotados. Sofía lo rechazó. «Tengo un proyecto más importante», dijo. «Tenemos que encontrar al que te robó la vida». Esa noche estaba de nuevo frente al portátil. Jaime se acercó por detrás. «¿Qué estás buscando?» «Patrones de comportamiento en el algoritmo», respondió. «Creo que Víctor usó algo llamado mecanismo predictivo de fallo». ¿Eso qué es? Un algoritmo que no solo responde al mercado, manipula a otros algoritmos para que reaccionen. Como un virus, infecta imitando el comportamiento de los demás. En el momento adecuado provoca una caída en cadena. Podríamos demostrarlo, si tuviésemos acceso al código fuente o a los registros del sistema, pero no los tenemos. Jaime se quedó pensativo. Quizás sé quién podría tenerlos. ¿Quién? Vaciló. Sara, mi arquitecta jefe, se marchó 2 semanas antes del colapso, sin explicaciones. Creo que sospechaba algo. Sofía se iluminó. Entonces tenemos que hablar con ella, ahora. Contactar con Sara no fue fácil. Sus números estaban desconectados, su correo no respondía. Jaime condujo hasta su antigua casa. Un barrio tranquilo, calles arboladas, setos altos. No esperaba que abriera, pero la puerta se abrió y allí estaba ella, tal como la recordaba, serena, precisa, con ojos agudos. «Jaime», dijo con calma, «sabía que vendrías». «¿Lo sabías?» «Lo sospechaba, por eso me fui». «¿Aún tienes los registros?» «Solo copias, no soy idiota». En el piso de Sofía colgaba un mapa de la pared, pero no de geografía ni ciudades. Era un mapa de redes, conexiones entre empresas, fondos, cuentas en paraísos fiscales, intermediarios digitales. Parecía una imagen satelital del cielo nocturno, pero en el centro había un nombre claro: Blasco. Sofía trazó una línea con el dedo. «Mira, estas 4 empresas con sede en las Islas Caimán parecen no tener relación, pero todas comparten una misma estructura de inversión. Northeast Trading Systems, registrada en Letonia. ¿Y quién la fundó? Un tal Germán Stolz, contable de Blasco. Su nombre aparece justo en la fase final del colapso de tu empresa». Jaime escuchaba en silencio. Tenía miedo, pero no podía parar. «¿Y estás segura de que no es una coincidencia?» Una coincidencia son 2 hechos aleatorios. Cuando 7 puntos de datos coinciden en una cadena de eventos, se llama patrón. Sara añadió: «Revisé tu antiguo servidor. Acceso remoto 2 días antes del fallo. El protocolo estaba falsificado, pero el estilo del código lo delata. Era Víctor o alguien usando sus credenciales». Empezaron a armar el rompecabezas. Sara abrió archivos antiguos, recuperó registros de seguridad. Sofía los analizaba, construyendo una cadena de dependencias. Jaime reunía un dossier legal, documentos que pudieran servir como prueba. Lo que no sabían aún era que estaban siendo vigilados. La sospecha llegó por casualidad. Sofía había dejado su cuaderno en el salón y María, que había venido para una visita de seguimiento rutinaria, lo abrió sin pedir permiso. Jaime la vio y ella rápidamente se disculpó, riendo. Deformación profesional, reflejo de oficio. Pero Jaime sintió que algo había cambiado. Había jugado al póker al más alto nivel. Sabía cuándo alguien estaba fingiendo. Así que hizo algo que antes habría considerado paranoico. Pidió un informe a través de antiguos contactos. El resultado llegó al día siguiente. María no era empleada pública de jornada completa. Estaba registrada como consultora externa para una fundación vinculada a uno de los antiguos socios de Blasco. Llamó de inmediato a Sara y a Sofía. «Nos están vigilando. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Probablemente ha tenido acceso a todo lo que entregamos al juzgado y a los servicios sociales». Sofía asintió. «Entonces activamos el plan de respaldo». «¿Qué plan?», sonrió. «Un sistema de cifrado. Ya escribí el protocolo. Todos los datos se respaldarán automáticamente en la nube, camuflados como archivos educativos, para que nadie sospeche. Incluso si nos confiscan los equipos, la información seguirá moviéndose».
¿Y a dónde irá? A una docena de servidores anónimos. Uno de ellos es mi cuenta personal en un foro de investigación. Si algo pasa, lo publico todo como código abierto. Sara la miró con admiración profunda. Tú no perteneces a un colegio, niña. Necesitas tu propia agencia, dijo. Primero, justicia, respondió Sofía con calma. Al día siguiente María volvió, sonriendo como siempre, ofreciéndole una tableta de chocolate a Sofía. ¿Cómo estás, cielo? Sofía la aceptó y respondió con tranquilidad. Gracias, pero la próxima vez tráeme una mandarina. El chocolate estropea los dientes. Era una frase preestablecida, una señal. Tan pronto como María se marchó, comenzaron a hacer las maletas. El plan de evacuación era sencillo. Jaime se quedaría en la ciudad, llevando su vida como si nada, manteniendo las apariencias y hablando con María como de costumbre. Sofía y Sara desaparecerían. Al refugio de Sara, una casa en el campo, lejos de señales, cámaras o miradas indiscretas. Todos los archivos estaban cifrados. El acceso requería frases clave que solo Sofía conocía. La fase final, preparar la exposición pública. Se despidieron en la estación. Jaime abrazó a Sofía con fuerza. Ella estaba tranquila, demasiado tranquila para una niña. ¿Volverás? Sí, pero solo cuando estés listo para hablarle al mundo. Estoy listo ahora. No, lo estarás cuando tengas toda la verdad, hasta el último dato. Asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo profundo. Alguien creía en él, sin condiciones, sin planes de respaldo. Una semana después, Jaime recibió una carta sin remitente. Dentro, un pendrive y una nota. Estamos cerca, solo un poco más. Espera la señal. S. Conectó la memoria al portátil. En la pantalla apareció código, intrincado, vivo, como un organismo. En el centro, el nombre del archivo, Phoenix, versión 1, Sofía. En una vieja finca en mitad del campo, rodeada de campos abandonados y postes eléctricos zumbando en la distancia, Sara montaba una antena. Sus dedos se movían con rapidez y precisión. Dentro del granero, Sofía estaba sentada entre portátiles, cables y discos duros. Su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla, donde líneas de código desfilaban como un torrente vivo. El perímetro está asegurado, dijo Sara. Señal bloqueada, cámaras cubiertas, ¿cómo va? Casi listo, respondió Sofía. He construido un algoritmo que no solo replica lo que hizo Blasco, lo lee, lo analiza y recrea los patrones en tiempo real. Tendremos un modelo completo de cómo hundió la empresa, con pruebas matemáticas irrefutables. ¿El juzgado siquiera entenderá eso? Si no lo hacen, les dibujo esquemas, pero primero, la publicación. En la ciudad, Jaime seguía con su papel. Volvió a aparecer en conferencias, seminarios, cenas con antiguos colegas del mundo financiero. Sabía que hablaban de él, algunos por lástima, otros por curiosidad. No se justificaba, solo escuchaba, y poco a poco empezó a plantar semillas. Todos sabemos que lo de Roldán Capital no fue natural, decía al pasar. Alguien fijó el rumbo, alguien apostó por la caída. Veía la tensión en sus rostros. Algunos apretaban con más fuerza los vasos de whisky, otros simplemente se alejaban. Pocos días después, recibió una llamada de alguien de su antiguo círculo. ¿Quieres seguir vivo, Jaime? Mantén la boca cerrada. Esto no es la bolsa, es ajedrez. Entonces juguemos una partida, respondió él antes de colgar. Mientras tanto, Sofía había finalizado el prototipo. Era un algoritmo analítico autoaprendente, capaz de detectar anomalías en el comportamiento de mercado en tiempo real, identificar sabotajes deliberados en sistemas y mapear relaciones entre agentes financieros. Esto puede ser un escudo, dijo. Si lo liberamos como código abierto, se extenderá por todo el mundo, se convertirá en estándar, y aunque intenten silenciarnos, será demasiado tarde. Va a levantar ampollas, advirtió Sara. Las empresas perderán miles de millones si salen a la luz los datos de manipulación. Por eso debemos movernos rápido, replicó Sofía.
Al mismo tiempo completaron el dossier Blasco. Más de 300 páginas de documentos, registros, transferencias bancarias, empresas fantasma, correos electrónicos. Lo enviaron por canales anónimos, a periodistas, organismos reguladores e incluso a un grupo privado de antiguos empleados de Roldán Capital que habían perdido todo en el colapso. El paso final necesitaba una distracción. A Jaime se le ocurrió la idea. Dejémosles creer que lo he descubierto todo y quiero negociar. Llamó de nuevo al hombre que le había advertido. Tengo los archivos. Podemos arreglar esto discretamente. Mitad de los activos y desaparezco. Un día después, se concertó una reunión. Un restaurante en la azotea de un club exclusivo. Brisa templada de la tarde. Blasco llegó con un traje oscuro impecable, sin escolta. Su rostro tranquilo, indiferente. Jaime, dijo, lo admito, me has sorprendido. Sigues vivo y recuerdas. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Preguntó Jaime. Number, hazme una oferta tú. Blasco le sostuvo la mirada. La mitad, a través de una cadena de fondos discretos, sin rastro. A cambio te retiras, y ellas también. Jaime se quedó en silencio. Luego dijo, ¿y si me niego? Entonces desapareces. Tal vez no de golpe, tal vez no literalmente, pero serás borrado. Nadie te recordará. Gente como tú no sobrevive. Jaime sonrió. Ya sobreviví, solo que no te diste cuenta. Se levantó y se marchó. A la mañana siguiente, el algoritmo de Sofía fue publicado en todas las principales plataformas académicas y financieras. Iba acompañado de un manifiesto. Este código no es un arma, es un espejo. Si tienes miedo de mirarte en él, probablemente lo necesites. No pedimos guerra, pedimos honestidad. El archivo se propagó por todo el mundo. Analistas, expertos, inversores, todos hablaban de él. Lo probaron, lo ejecutaron y las anomalías comenzaron a salir a la luz, en sistemas, en países, en bolsas enteras. Al mismo tiempo, el dossier Blasco llegó a la Comisión de Valores, a la Policía Financiera y a 4 importantes medios de investigación. Uno de ellos, La Voz del Capital, publicó un reportaje explosivo. 3 días después, Víctor Blasco fue detenido, sus activos congelados. Se abrieron investigaciones en múltiples mercados. Los antiguos empleados de Roldán Capital, que demostraron haber perdido todo por fraude, fueron reconocidos como víctimas y con derecho a compensación. Pero lo más importante era que nadie pudo ocultar quién había creado el algoritmo. El nombre de Sofía apareció en todas partes, no solo como una niña prodigio, sino como un símbolo. Sofía empezó a ser conocida como la niña que detuvo el caos. Aunque detestaba los titulares, sabía que el mundo había cambiado. Cuando Jaime volvió a verla, ella corrió hacia él, igual que aquel primer día, cuando salieron a comer trigo sarraceno y hamburguesa de pollo. Lo conseguimos, dijo. Empezamos, respondió él. Lo importante es no parar. 2 semanas después del arresto de Blasco, los medios seguían en ebullición, no solo por la caída del magnate, sino por la publicación de un algoritmo revolucionario desarrollado por una niña de 11 años que había superado a equipos enteros de analistas. La reputación de Jaime Roldán empezó a reconstruirse, no como poderoso empresario, sino como un hombre que se negó a rendirse. Rechazó todas las entrevistas, Sofía también. Solo accedieron a dar una charla sencilla en un club científico ante jóvenes estudiantes y futuros analistas. Esa noche, Sofía subió al escenario frente a un centenar de ojos atentos. No sé hablar bonito, comenzó, pero quiero ser sincera. Tuve suerte. Conocí a alguien que no vio a una niña, vio fuerza, y quiero que haya más historias así. Levantó la vista. Por eso Jaime y yo estamos creando una fundación, para apoyar a niños que vienen de sitios difíciles pero nunca se rindieron. Buscaremos a quienes pueden cambiar el mundo, si alguien les da la oportunidad. La llamaron simplemente Fundación Fénix. La sala entera se puso en pie. Mientras tanto, las autoridades abrieron investigaciones más amplias. Se descubrió que Blasco y sus socios
Llevaban décadas implantando algoritmos defectuosos, no solo para hundir competidores, sino para provocar pánico en los mercados globales. Su arresto desencadenó reformas en el mundo del trading algorítmico. La Comisión de Valores hizo un anuncio formal. El algoritmo de Sofía fue recomendado como herramienta obligatoria de evaluación de riesgo para todas las grandes plataformas de negociación. Pero para Jaime, un momento valía más que todo lo anterior. Recibió una carta oficial del juzgado. Se concede la petición de Jaime Roldán para adoptar a Sofía Ivanova Torres. La menor queda legalmente reconocida como su hija. La decisión es efectiva de inmediato. La leyó 3 veces. Luego fue a su habitación. Sofía estaba acurrucada con su tablet, siguiendo flujos financieros de las últimas 24 horas. «Tienes 2 noticias», dijo sin levantar la vista. «Has recibido la carta, y no has podido resistirte a leerla en voz alta». «Sí», sonrió él. «Ya eres oficialmente mi hija, no solo por ley, por realidad». Ella asintió. Luego se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. Fuerte, en silencio. No fue un abrazo infantil, fue un gesto consciente, adulto. Ella lo había elegido, igual que él la había elegido a ella. Un mes después, la Fundación Fénix comenzó su labor. El primer programa, becas para niños con talento en matemáticas y análisis que provienen de contextos difíciles. El segundo, un curso sobre ética en finanzas digitales, con la propia Sofía como ponente. Todavía no sabía expresar del todo sus emociones, pero cuando los niños se le acercaban al terminar la clase, se le iluminaba el rostro. «Nunca pensé que enseñaría», le dijo una vez a Jaime, «pero creo que me gusta, porque no solo enseñas, das esperanza». Sara se había mudado a Suecia. Rechazó un puesto en una gran empresa tecnológica para unirse a Fénix como asesora de ciberseguridad. Los 3, un exmillonario, una niña genio y una arquitecta de software, se convirtieron en el núcleo de un movimiento. María fue detenida. Se negó a declarar, pero entre sus pertenencias se hallaron documentos que la vinculaban a un fondo oscuro que manejaba inteligencia de activos para la red de Blasco. Su caso pasó a formar parte de la investigación global. Una tarde de invierno, Jaime estaba junto a la ventana. Afuera, la nieve caía suavemente. Sofía se acercó y preguntó, «¿Echas de menos tu antigua vida?» Él pensó un momento. Number, porque entonces lo tenía todo. Menos sentido. Ahora tengo sentido. Y eso no se compra. Ella asintió. Entonces la fórmula funciona. ¿Qué fórmula? La fórmula de la justicia, donde las variables no son el dinero sino las personas, donde el resultado no es beneficio, sino consecuencia, donde ganar no significa venganza, significa reparación. Él sonrió. Una fórmula compleja, pero la correcta, dijo ella. Como todas las cosas que de verdad importan,